Teoría ácido-base. Vamos a ver un poco de la teoría ácido-base, iniciando con una de las teorías principales que nos ayudan a entender de manera gradual lo que es un ácido y una base. En este caso se inicia con la teoría de Arrhenius, en donde Arrhenius dice o sugiere clasificar a estos ácidos y bases de acuerdo con los iones que se forman, dependiendo de cómo un compuesto se disocia al agregarle agua o se disocia al estar en una solución acuosa. La limitante de esta teoría es de que solo se aplica para reacciones que ocurren en una disolución acuosa, que ocurren en un disolvente, ¿no? Como el agua. Si el disolvente no es agua, en muchas ocasiones la teoría no es tan funcional o no puede explicar de manera tan correcta el cómo se forman ácidos y bases. Un punto muy importante en la teoría de los ácidos y bases, esto lo vamos a ver como preámbulo, de que un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de hidrógenos positivos o de iones hidrógeno positivos en una solución acuosa. Una base de Arrhenius va a ser cualquier especie que va a aumentar la concentración de iones OH negativos en una solución acuosa. En una solución acuosa, los iones hidrógeno positivo reaccionan inmediatamente con las moléculas de agua para formar iones hidróneo. Y por último, en una reacción ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan generalmente para formar agua y una sal. Estos son los puntos como preámbulo más importantes de toda esta presentación que vamos a revisar. Y pues sí, es como crucial identificar estas ideas principales si queremos entender o si queremos que este tema se nos facilite. Muchas veces solo revisamos información sin analizar, sin sintetizar, sin encontrar estos puntos clave, ¿no? O palabras clave que hacen que sea más fluido nuestro aprendizaje en la materia. Vamos a ver entonces la parte de los ácidos de Arrhenius. Consideremos la reacción de disociación de ácido clorhídrico, que es el HCl como fórmula química disuelto en agua. Es fundamental reconocer, como ven ahí en la reacción, está el HCl y entre paréntesis AC, que significa que está en disolución acuosa, que está básicamente disuelto en agua. Y la palabra disociación en química se refiere a que el HCl, el ácido clorhídrico, va a separarse en sus iones, ¿no? En cuanto esté en contacto con el agua, se separa en un ion positivo y en un ion negativo. Este concepto se utiliza mucho en ácidos, se utiliza mucho en sales, se utiliza mucho en cuando hay compuestos, ¿no? Que se pueden disociar en estos iones cuando están presentes en agua o están disueltos en agua. Como podemos ver, dice, cuando hacemos una solución acuosa de ácido clorhídrico, el HCl se disocia en iones H positivos y Cl negativos. Esto provoca un aumento en la concentración de H positivos en una solución. Por eso es considerada un ácido. Va a ser considerado un ácido entonces porque es obvio, el agua está en equilibrio,
tiene tanto iones positivos como negativos, ¿no? Teóricamente. Y cuando tú agregas ácido clorhídrico, básicamente aumenta la concentración de iones hidronio, ¿no? O iones hidrógeno positivo. Y como aumenta esa concentración, pues básicamente hace ácida esa solución. Aquí vemos un ejemplo de ácido bromhídrico en solución acuosa más agua. Es a veces confuso cuando en los libros de texto pues nos colocan los hidrógenos positivos y en algunos libros de texto nos hablan de los iones hidronio, ¿no? Entonces, para tratar de no confundirnos, vamos a ver estas dos formas de representar estas reacciones ácido-base. En este caso, el de un ácido disociándose. Se dice que lo más preciso en este caso, de que el ácido bromhídrico está en contacto con el agua, ¿no? Y al momento de estar en contacto con el agua, el ion ácido o la parte ácida del ácido bromhídrico, que es el hidrógeno, reacciona con el agua, formando iones hidronio, que es H3O+, y formando también pues bromos negativos, ¿no? Esta en teoría es una reacción de disociación mucho más preciso. Muchas veces en los libros de texto quieren resumir toda esta reacción precisa de disociación, colocando de manera más práctica solo ácido bromhídrico, como está en la parte de abajo, que estando en una solución acuosa se separa solo en iones positivos, hidrógeno, y iones negativos de bromo. Entonces, la segunda opción es más corto y más práctico, ¿no? Es lo que más se utiliza en los libros de texto, pero lo más correcto y lo más preciso es utilizar la primera reacción de disociación, porque se acerca un poquito más a esta realidad, ¿no? de que un ácido se disuelva, porque teóricamente funciona la segunda opción, pero en la práctica pues es imposible, ¿no? Es imposible tener nada más a un ion hidrógeno positivo volando en el agua, ¿no? Por lo general no es así. Es más como en la primera opción. Vamos a ver las bases de Arrhenius. La lógica es muy similar. Dice, es cualquier especie que aumenta la concentración de iones hidróxido o H negativos en solución acuosa. Un ejemplo es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio en agua, que se disocia en iones positivos sodio y iones negativos OH. El hidróxido de sodio se disocia por completo para formar iones OH negativo y sodio positivo, resultando un incremento de OH negativos en disolución. Por lo tanto, es una base de Arrhenius. Entonces, de manera muy resumida, como el hidróxido de sodio contiene en su composición iones OH negativos, es lógico que al agregarle al agua, como tiene OH negativos, le va a aumentar la concentración de OH y eso va a provocar pues que se haga más básico, ¿no? Es por eso que el hidróxido de sodio pues es considerado una base. Las bases de Arrhenius más comunes incluyen otros hidróxidos que son del grupo 1 y del grupo 2, como el hidróxido de litio, el hidróxido de bario, está el hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, y básicamente es combinar el OH con el metal, ¿no? Si es que recuerdan ahí la parte de nomenclatura de química inorgánica, es hidróxido del metal, ya sea del grupo 1 o del grupo 2. Una representación muy visual es esta imagen. Vemos aquí representadas las moléculas de agua como una esfera azul, que es prácticamente la molécula, el átomo de oxígeno,
y los hidrógenos, que son esferitas como grises, ¿no? Que en este caso pues son dos. Tenemos al ion sodio y al ion OH. Y el hidróxido de sodio, al hacer contacto con el agua, pues de manera muy esquemática aquí, de manera muy visual, podemos darnos cuenta que empiezan a separarse, ¿no? En el agua hay tanto agua, obviamente, como iones sodio y iones hidróxido. Hay que entender que hay algunas excepciones, ¿no? En la teoría de Arrhenius. Por ejemplo, aquí tenemos a la metilamina. La metilamina, pues es complicado, ¿no? Como estudiantes identificar a primera vista si es un hidróxido, un ácido, o es una base o un ácido, solo con ver su estructura, ¿no? Su fórmula química. En práctica, pues lo que ocurre es de que la metilamina en solución acuosa forma un ion de la metilamina, y básicamente aumenta la concentración de OHs negativos, ¿no? Entonces aquí hay excepciones en la teoría de Arrhenius. Hay algunos textos que no lo consideran como base, pero pues está aumentando la concentración de iones hidróxido, ¿no? Entonces, sí es una base, según la teoría de Arrhenius, pero a la vez no es una base según la teoría de Arrhenius, ¿no? Entonces aquí se vuelve un poquito confuso, pero espero que les quede claro, ¿no? Es una base, ¿por qué? Porque aumenta la cantidad o la concentración de iones hidróxido en solución. Aquí hay una reacción de ácido-base, ácido de Arrhenius más base de Arrhenius, que va a formar como fórmula general agua y sal. Siempre que hagamos esta reacción, que comúnmente se le conoce como reacción de neutralización o reacción ácido-base, siempre se va a formar agua y una sal, ¿no? En este caso tenemos ácido fluorhídrico y hidróxido de litio. Y al formar es una reacción de doble sustitución, por así decirlo, ¿no? Si recordamos esa clasificación. Pero también dentro de otras clasificaciones se reconoce como reacción de neutralización, y formamos agua y fluoruro de litio, ¿no? En este caso pues podemos hacer el mismo ejercicio, ¿no? Utilizando ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido yodhídrico, y utilizando hidróxido de litio, hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de potasio, y prácticamente la fórmula general es que se va a formar siempre agua y la sal, ¿no? La sal prácticamente. Cabe mencionar que esta presentación es una ligera síntesis de una aplicación, una página que es Khan Academy, y pues sí me gustaría mencionarlo porque extraje información de esta página. E igual dejo ahí el link que aparece para que ustedes puedan ver el video que explica de una forma más visual qué es un ácido y una base.